sistema adversarial, una reforma integral al sistema de justicia penal mexicano, nos acompaña nuestro querido doctor Simón Pablo Herrera Balzano. Él es coordinador del doctorado en Ciencias Jurídico-Penales de nuestra Casa de Estudios, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el diplomado universitario en Delitos, Procedimiento Penal y Ejecución de Sentencias por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Ciencias Penales, con mención honorífica por la Universidad Anáhuac. Posgraduado en 9 ocasiones por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. Obtuvo el grado en Derecho Penal y destaca en Crimen y Criminalidad organizada por la Policía Nacional Española. Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal. Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad de la Sorbonne de París, Francia. Titular del despacho jurídico Herrera Bazán, abogados asociados. Catedrático universitario de posgrado en diversas instituciones educativas, entre ellas el INACIPE, UADI, EPED, INDEPAC, Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, el San Cristóbal de las Casas Chiapas, Procuraduría General de la República, Procuraduría General de la Justicia de Nayarit, Campeche y Yucatán, San Luis Potosí. Autor de las obras Derecho Penal y Proceso, Imputación Objetiva y Juicio de Tipicidad, y autoría y participación criminal, autor de más de 60 publicaciones, de las cuales destacan la autoría y la participación criminal, Datos de peligro, omisión y comportamiento omisivo. Ha participado en varias obras homenaje al profesor Klaus Roxin y Ricardo Franco Guzmán. Ha participado en foros de estudio a nivel nacional e internacional sobre estrategias penales en materia sustantiva y procesal, aportando estructura para la modernización de la justicia en México, en Caracas, Venezuela, Salamanca, España, San Diego, California, Huelva y A Coruña, España. Y obviamente en toda la República Mexicana, sin faltar ninguno de los 32 estados. Como funcionario público ha ejercido como asesor del Ciudadano Procurador General de la República, coordinador de asesores del Ciudadano Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a nuestro querido doctor Simón Pablo Herrera Bazán. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Y aquí en el aula se escucha también. Es algo difícil. Siento el nervio, por decirlo así, por llegar nuevamente a esta casa de estudios, a nuestra casa de estudios, convivir con todos, todos amigos. Y también, obviamente, es la primera ocasión que yo me planto en esta aula magna, sin la presencia de mi amigo Jorge Alejandro Sarmiento. Pero les tengo una sorpresa a todos. La sorpresa es que él está entre nosotros. Él está precisamente en alma. Él está precisamente en nuestro recuerdo. Y hoy, increíblemente, nos está escuchando. Él es testigo de que en esta, su creación, su monstruo académico, ha precisado de la presencia de cada uno para celebrar que en este evento él nos está calificando. Así es que me permití, desde luego, con cariño, colocar esta silla al lado, porque así lo siento a mi lado. Y le quiero platicar, mi querido maestro Jorge, todo lo que ha pasado en estos 7 meses. Quiero platicar qué hemos hecho, que esto está creciendo con enormidades, que sus hijos
los círculos académicos están en pleno crecimiento, forjando precisamente lo que a usted más le preocupaba: la mejor justicia. La mejor justicia de nuestro país, la mejor justicia para lo que usted más amaba, que eran, además de sus compañeros chamanecos, desde luego todos los mexicanos. Y bueno, teniendo al lado, seguramente le dan algunos jalones de oreja, porque él siempre se manifestó conmigo diciendo que era un rebelde, y que también, quiero confesarles que en alguna ocasión me dijo: estás loco. Pero qué bueno que estás loco, porque a partir de los locos se va creando el mundo. El primer loco fue Dios. Se le ocurrió poner a un hombre y a una mujer, y miren cuántos somos. Qué hermoso. Felicidades a todos ustedes, mis queridos compañeros locos también. Y quiero decir que, he escuchado las palabras de Juan Jesús, mi querido maestro Bernabé. Bueno, sí, efectivamente, es bien importante destacar todo el sistema de garantías, que no es una cuestión regional, no se trata de una tropicalización de los derechos humanos o una tropicalización de lo que viene siendo el respeto a la integridad subjetiva de todos los individuos. Con preocupación veo que este deber de observar garantías apenas se hace patente, cuando ha existido de toda la vida. Dice Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, que los bienes jurídicos no se inventan. Los bienes jurídicos se descubren, porque siempre han estado ahí. Y solamente es un sentimiento de necesidad de protección de esos bienes jurídicos. Desde luego que en nuestro país el bien jurídico más solicitado siempre fue la vida, siempre fue el patrimonio y hasta la integridad de las personas. Por eso Ortega Sabre y Cericeros, aquellos redactores del Código Penal en 1929, que extrañamente 2 años después sale la exposición de motivos y da lugar al Código Penal de 1931, pues jamás imaginaron que iba a aparecer en el mundo la tecnología, el cibercrimen y la necesidad de protección a los bienes jurídicos a través de medios comisivos como son los medios de internet, el medio tecnológico. Jamás lo imaginaron. Jamás imaginaban, por ejemplo, que íbamos a tener vehículos que registraran en el velocímetro 300 kilómetros por hora. Claro, esto me han contado porque yo no tengo un vehículo de estos. En principio porque no hay dónde correr. No hay dónde correr. Entonces, si no hay dónde usar las cosas, son innecesarias. Si no hay dónde usar las cosas, es innecesario tenerlas. Y a esto viene que una reforma al sistema de justicia penal, tal como se propuso, fue decorar con un aroma exquisito, derivado de los derechos humanos, la necesidad obviamente de protección a los mismos. Fue decorar con un aroma exquisito, con unos arreglos florales hermosos, un pantano con aguas turbias, con un lodazal, con el olor a la hierba podrida, ¿sí? Que eso es el sistema de justicia penal en México. Ha sido podrido realmente, podrido por los cuerpos de seguridad, podrido por los cuerpos de procuración de justicia, y desde luego también esto no exenta al Poder Judicial. La corrupción
en primer lugar, y la mala capacitación de quienes integran estos órganos ha dado como producto que tengamos la insatisfacción ciudadana respecto a los sistemas de seguridad y justicia en México. Y hemos tenido el problema también del malinchismo, ¿no? Este problema de malinchismo nos ha hecho copiar modelos. Y lo peor del caso, algunos han sido reproducidos de la televisión, ni siquiera de la realidad. Hoy en la actualidad hay muchos médicos que se sienten Dr. House y quisieran romperse también la rodilla para caminar en bastonados, pero no es cierto. Dr. House es un personaje, ¿sí? La ley y el orden, pues vamos, es lo mismo. Y Mulder y todos estos, pues no están investigando a alguien, están investigando realmente la existencia de extraterrestres en México. La policía mexicana no tiene esta suerte que ellos tienen de que en 30 minutos encuentran al responsable de los ilícitos. Algunos aparece el cuerpo del delito 9 días después de su denuncia. Y lo peor del caso, los encargados de la Procuración de Justicia en México ni siquiera conocen el ordenamiento objetivo de su jurisdicción. Esto es verdaderamente de vergüenza. Los encargados, vean ustedes, de impartir justicia, de signar las sentencias, no conocen la teoría del delito. ¿Y qué se convierte entonces? Pues se convierte prácticamente en unos redactores de la llamada responsabilidad objetiva. Sigue entonces en vigencia el llamado curso causal de los hechos. Pagan la responsabilidad penal por el hacer. No importa qué tuvieron en mente para hacer. Y creo que una de las diferencias que existe entre los criminales y los que no lo somos, eso creo, es precisamente que algunos estamos capacitados para comportarnos dentro de una sociedad a la que pertenecemos. Y hay quienes no están preparados para ello. El derecho penal vigente, no cabe duda que a través de los avances tecnológicos se ha convertido en un medio de comunicación. La norma penal solamente puede ser cumplida cuando se conoce. Si no se conoce, desde luego, nadie está obligado a cumplir lo que no conoce. Y en segundo lugar, el delincuente lo que hace es mandar un mensaje al Estado en donde le dice: yo no estoy de acuerdo con tu forma de ejercer el poder del Estado. No cabe duda que uno de los centros de realización delincuencial es precisamente el factor económico. Yo no quiero vivir manejando un transporte público. Yo no quiero estar sentado en un banquito esperando que alguien se quiera asear los zapatos. Y porque no quiero hacer eso y no tengo otras probabilidades, yo también quiero tener un vehículo como aquel. Y también quiero tener una casa como aquel otro. Y hay quien peor, ¿no? Yo también quiero ser novio de un artista y tener un hijo o una hija con ella, como aquel otro. Digo, ya vemos a quienes eso no nos interesa. Les interesará a ellas. Pero bueno, esto se ha convertido realmente en una infección de necesidades, en una infección de mensajes particulares al Estado de que no está de acuerdo la sociedad con la forma de ejercer el poder del Estado.
Y vamos entonces hasta aquellos anales del derecho económico y desde luego también de los eventos sociales. Y vamos también a la forma de política. Y la delincuencia se ha convertido en eso. Y quienes ejercen el poder del Estado creen que al endurecer las normas de carácter penal se les va a quitar el envilecimiento a los delincuentes. Incluso, y ahora muy en boga estuvo, el hecho de que algún presidente de algún país dijo que declaraba la guerra al crimen organizado. Eso me dijeron, por ahí lo leí. Comunicación, ¿verdad? La sociedad actual es comunicación. Entonces, yo lo que me pregunto es si ese presidente sabrá que declarar la guerra, un presidente de la República requiere la aprobación del Congreso, en primer lugar. Y dos, solamente se declara la guerra a otro Estado. ¿Será que en este mensaje, en esta comunicación, ese presidente le estará reconociendo la calidad de Estado al crimen organizado? Al crimen de Estado yo no le declaro la guerra. Al crimen organizado y al crimen eventual, al crimen ocasional, se le combate con inteligencia. Se le combate obviamente con el recorte a todos aquellos recursos que tienen para ejercer el oficio de delincuente. Pero no hay quien le diga, oye, hay que tomar otras medidas, no declares la guerra. Por supuesto que declaro la guerra y sé que van a causar baja a algunos oficiales que lo combaten y a algunos inocentes, pero estaremos en pie. Y yo lo quiero ver con un uniforme azul que diga Policía Federal en la espalda y caminando solo con su buena Glock 40 o con su Colt, y no con los 300 escoltas que le acompañan a todos los eventos, porque eso es muy fácil. Juan Jesús, si me permiten ustedes, les declaro la guerra, pero permitan ustedes, a mí me van a cuidar todos, 300 personas van a estar conmigo. ¿Le entramos? Yo contra ustedes. Ahí les mando de uno en uno, pues entre los dos se acaban de uno en uno. No es proporcional. ¿Qué hace falta en México? Método. El crimen organizado, el crimen ocasional se combate con métodos. Y ese método creen que aparece con el nuevo sistema de justicia penal. Incluso hasta le dan el término de adversarial. Quiero reiterar, y espero estemos de acuerdo todos, casi todos, en que los conflictos en derecho son de adversarios. No es necesario entonces adjetivizarlos más. El conflicto penal es de adversarios. Y la reforma al sistema de justicia penal, a lo dado mi Dios lo quita, se tiene con una modificación en principio conceptual. Comentaba Juan Jesús, y yo celebro con él esto, que en el año de 1993 se le reconoce figura, por lo menos figura, a la víctima y al ofendido de los delitos. Bien. Y para defender a la víctima y al ofendido de los delitos está el Ministerio Público. Y para defender al delincuente están los derechos humanos. Derechos humanos que se olvidan también que las víctimas también tienen derechos humanos. Y que el delincuente, no quiero caer en los excesos desde luego de aquel derecho penal del enemigo, pero los delincuentes tienen derechos, tienen garantías, tienen derechos fundamentales en general, pero restringidos. Restringidos. No cabe duda que quien manda un mensaje al Estado que no está de acuerdo con él, yo no me voy a poner a dialogar con esta persona para hacerlo entender o convencerlo de que no llevamos en el Estado. ¿O qué se te ocurre para que le quitamos un poco de dinero a Carlos Slim para que de alguna manera tú te sientas contento? Yo le digo, ponte a trabajar, estudia, capacita, sal adelante. Pero no necesariamente se le tiene que hacer un reconocimiento de que la persona no puede hacer
privado de la libertad, etcétera, en fin, y tratarlo con dignidad. Vamos, con dignidad es acentuar esto. Dignos somos todos. El Ministerio Público debe tratarnos con dignidad a todos. El Poder Judicial, el funcionario, entre nosotros mismos. Debemos tratarnos con dignidad. No podemos educarnos ni reeducarnos, mucho menos subrayar o soslayar a través de una reforma algo que ya está conocido. Y ese es uno de mis grandes debates con este modelo de justicia penal que estamos viviendo, porque a mí me parece que es un enrarecimiento del derecho penal. Colocarle estas flores y estos aromas a los pantanos a través de un sistema en el cual ahora lo que se pretende, que se manejó equivocadamente como un principio de oralidad. La oralidad no es un principio, es un instrumento procesal. Y que ahora deba de ser videograbado, que ahora deba de haber un registro de actuaciones, que ahora tenemos que aceptar que el investigador policíaco es científico, o que la ciencia debe resolver todos los asuntos, como por ahí también dicen otras personas. Bueno, pues a mí me parece que en principio no tenemos científicos en la policía. A mí me parece que la declaración de cualquier persona que rinde ante el Ministerio Público es eso, es una declaración. Es una declaración de lo que sabe, de lo que le consta. ¿Por qué manejar entonces el concepto de entrevista? Yo hasta donde me acuerdo, entrevistas son para solicitar trabajo en algunos casos, o para escuchar a alguna persona su comentario, su posición de carácter público, una opinión personal. En materia penal, quien sabe o conoce de los hechos ilícitos, necesariamente debe de ponerlos de conocimiento del Ministerio Público. Pero para poner de conocimiento al Ministerio Público los hechos, deben de ser constantes y secretos. Porque la fase de investigación, una de las características principales es que para el éxito de una averiguación es mantener el secreto de las actuaciones. Mantenerlo así. Si voy, en mi calidad de testigo, de denunciante o de querellante, y le digo al Ministerio Público como autoridad lo que creo que está pasando, es porque el señor tiene que ponerse a estudiar y conceder la posibilidad o no de que se está cometiendo un hecho ilícito. Y en este sentido se convierte en un garante, el Ministerio Público se convierte en un garante del secreto de la indagatoria. No podemos permitir entonces que se estén revelando datos de la investigación, y mucho menos de quien denuncia los hechos. La figura, desde luego, deleznable del testigo protegido. El testigo protegido, un delator anónimo, un colaborador sin cara, sin rostro, ante el Ministerio Público para la Justicia, y que eventualmente les dan otros nombres. Y después los medios se encargan de divulgar el sobrenombre del testigo y desde luego también sus características físicas personales, también el nombre y los apellidos. La propuesta va en el sentido de que los policías investigadores solamente se identifiquen con un número. Entonces que pase el 22.323 a decir lo que le consta. Vamos, el conocimiento y la investigación tienen que ser de frente. De frente. Al delincuente no se le puede combatir con el rostro oculto. Al delincuente no se le puede de ninguna manera ubicarlo en aras del derecho penal, de la justicia penal, si no se hace también, desde luego, de una manera clara, objetiva y probada. La presunción fue una enfermedad del derecho penal que solo sirvió para realizar un derecho penal de venganzas. La imputación, entonces, de todos los hechos debe de contar con ese elemento objetivo, que las pruebas sean claras, contundentes y, desde luego, susceptibles también de ser combatidas a
través del principio, es decir, de contradicción, pero no con los esquemas tradicionales. No, vuelvo al punto, no se puede de ninguna manera ejercer ese derecho de contradicción con una persona que no tiene rostro o con una persona que no tiene nombre. Como tampoco puedo saber que el Ministerio Público, en un ejercicio, los que se sienten ya por el otro lado extremadamente garantes, no le dan a conocer los hechos ni las pruebas que obran en contra del imputado o a su defensor, que de alguna manera, y viéndolo así, tenemos una posición o una facultad apostólica. ¿Qué pasa con este sistema de justicia penal? ¿Cómo va a impactar o cómo está impactando ya en el conocimiento de los hechos ilícitos? Para empezar, en toda la fase del nuevo procedimiento penal, no se puede hablar de delitos, porque los delitos solamente se configuran cuando el juez determina la plena responsabilidad penal del imputado. Tenemos el principio que quien quebranta la ley comete un ilícito, y cuando se rebasa el juicio de antijuridicidad, que se advierte que el sujeto ha actuado sin ninguna justificación, entonces se concretiza lo que es el injusto. Y es el injusto lo que es materia de debate a lo largo de toda la instrucción. En el momento de la revelación del juicio, que son los puntos de conclusión de una sentencia, es donde se reconoce a través de los considerandos que la persona es plenamente responsable del hecho cometido. Y ser plenamente responsable equivale también a serlo culpable del hecho. Así entonces, el hecho típico, antijurídico y culpable es el hecho constitutivo del delito. No se puede hablar de delito ni en la fase de investigación ni en la fase de instrucción. Se puede hablar de ilícito, se puede hablar de injusto, dependiendo el momento procesal y las pruebas que obran en contra. De delito solamente cuando esté acreditada la culpabilidad del individuo. Al menos en primera instancia, Y luego, si tenemos estos problemas conceptuales, se van acrecentando realmente en nuestro país con estos modelos atraídos o copiados y que se permiten implementar. Porque de nadie es, desde luego, desconocido que en el sistema de justicia oral lo que es un debate verbal entre el Ministerio Público y la parte defensora. Y puede hacer uso de la palabra, desde luego también, el imputado, la víctima. El juez solamente es un árbitro. Y esto se va a convertir realmente en un pleito de mercado. Cuando nos demos cuenta que hay jueces que no tienen la capacidad para controlar un debate. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, pues fíjense ustedes que a mí me parece que bien explicados, mal explicados, entendidos o no, vamos a encontrar auténticamente un duelo de oratoria entre el Ministerio Público y defensores, sin caer desde luego en el que tenga más saliva que traiga más pinole, pero sí el que sepa, el que tenga una mejor argumentación es quien va a hacer valer los derechos que está defendiendo, es quien los va a hacer valer. Entonces todas las instituciones educativas deben también incluir esta materia de argumentación, pero también una materia donde puedan ser actores. ¿Por qué? Porque estos juicios van a ser solamente teatros. Son teatros. Que la justicia esté escrita, siempre habrá registros para consultarse de estos eventos. Que se va a necesitar la preparación, desde luego, también. En lugar de andarme preocupando en estos modelos de oratoria, en lugar de andarme preocupando en habilitar jueces de instrucción, jueces de garantía, jueces de sentencia y jueces de cumplimiento de sentencias, ¿por qué no mejor capacitamos en qué es el dolor, en qué es la imprudencia o culpa,
¿Saben ustedes que el 40% de las personas que se encuentran internadas en algún reclusorio son personas que están ahí porque han cometido un hecho imprudente? ¿Saben ustedes que en muchos casos las personas que están internadas es porque no tienen para pagar la garantía que les piden? Y escuchando un poco a mi querido amigo y maestro Juan Jesús con la situación de la reparación del daño. La reparación del daño es una figura que no sé si se deba mantener como tal. Y lo digo que no sé si se deba mantener como tal porque con las consecuencias accesorias del ilícito en un tipo de lesiones, la persona tendría que obligarse obviamente a cubrir los gastos médicos de esta persona, al menos durante su hospitalización por estas lesiones y las consecuencias posteriores. ¿Sí? Una entradita a cualquier hospital, una persona con una fractura que venga, no sé, con un problema de vísceras, etcétera, fracturas expuestas o craneales, en fin, todo esto, derivado obviamente de un hecho imprudente, de tráfico, podría ser, pues serían millones de pesos en un hospital. Sin embargo, si esta persona fallece, estaremos en lo que dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y se le pagarán cerca de 75,000 pesos. ¿Qué conviene más, herirlo o matarlo? Para efectos de la reparación del daño, y lo dejo sobre la mesa nada más. Segundo punto, ¿realmente se puede reparar el daño en un hecho de violación? ¿Sería cuantificarlo? ¿Sería cuantificar un poco el valor que la persona le pueda dar a su integridad psicosexual? ¿Habría realmente justificación de la reparación del daño en un tocamiento lascivo? Pues posiblemente la persona que es el autor de esta imputación dirá, ¿y si le pone el IVA y me da otro permisito? Pero esas no son preocupaciones del legislador en los nuevos modelos de justicia. Desde luego, a mis ojos es preocupante que estemos parados todavía en un derecho penal de hace posiblemente casi un siglo, y no precisamente con estos modelos adjetivos que lo único que hacen, como les digo a ustedes, es llenar de flores, que es para hacer las cuestiones procesales, lo que es el pantano mismo, que es el derecho penal. Derecho penal que tanto amo y que desde luego todavía tenemos muchos problemas aquí en México para conocer lo que es la omisión y la omisión de garante. La omisión pura de garante, que ni siquiera ha aparecido en la legislación mexicana. No estoy hablando de la comisión por omisión, estoy hablando de la omisión pura de garante. Y de figuras de verdad tan discutidas como es la naturaleza jurídica de los delitos de peligro. Vean ustedes en cuántas ocasiones, o el Ministerio Público, por cumplir estadísticas, que también es un tema que me hubiera gustado tratar largamente con ustedes, consigna por delincuencia organizada, y los jueces dicen, no hay delincuencia organizada, no basta el número, cuestiones objetivas. Hay que entrar un poquito en la coincidencia y en la prueba de que las personas se encuentran perfectamente eslabonadas para la comisión de hechos o de ilícitos que están contemplados en la Ley Federal contra la delincuencia organizada. Problema serio también que tenemos es que figuras como el lavado de dinero, así abiertamente dicho, blanqueo de capitales para la península ibérica, operaciones con recursos de procedencia ilícita para la normativa mexicana. Pues miren ustedes, hay que saber el origen del dinero. Y aquí sí, con exageración, la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de los Estados, solamente por una satisfacción numérica, han consignado a un gran número de personas por este ilícito, sin saber que no hay coincidencia precisamente de ese dinero ilícito, o que aún habiéndolo, hay dependencia entre el imputado y el delincuente organizado.
Algunas veces, solamente por dar lata, hasta los hijos de aquellos criminales les imputan operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí entonces viene un llamado delito de sangre, pero de sangre genética, no de sangre a flor de piel. Sí. Mi imputación, mi delito es ser hijo, hermano, padre, pariente de aquel que estás buscando. Mi delito es ser hijo. Peor todavía, a los cuerpos de seguridad ahora se les faculta. Y quiero contarles una anécdota que me sucedió hoy mismo. Hoy. En el que dice que a los cuerpos de seguridad los instruyen para que aquellas personas que vean en una actitud sospechosa se les detenga y se les investigue. Parece que esto es un contracomercial o una contrapublicidad para que no vayan a comprar Homers, tanto que está desapareciendo la firma de México, para que no vayan a comprar camionetas negras de doble cabina y para que no vayan a escuchar música de banda. No se vayan a poner el cinturón piteado ni las botas de pieles exóticas. Por favor, tampoco vayan a decirle a los niños plebe ni a las niñas morritas, porque eso es delicado. Eso es delicado. El sospechosismo. Pero lo peor aún es que esto es un proceso de mala información legislativa y de mala información del funcionario de seguridad, porque finalmente tendrían que fincar responsabilidad por un tipo penal de portación de cara prohibida. No encuentro otra razón. Y este día, hoy, fui detenido por la Policía Federal al cruzar el arco del aeropuerto y me preguntaba el Policía Federal, ¿usted de dónde es? Dije, pues mire, usted con esta sonrisa sueca, con esta melena rubia nórdica, pues no sé si sea de Islandia y vengo huyendo de las cenizas del volcán. ¿Y a qué se dedica? Pues mire usted, lo último que le diría es que al crimen organizado, ¿verdad? No soy tan idiota. Pero soy abogado defensor. Soy abogado defensor, me dedico en materia penal y soy doctor en ciencias penales y en política criminal. ¿En qué más puedo servirlo? ¿Se puede usted identificar? Con todo gusto. ¿Quiere cédula? ¿Quiere IFE? ¿Quiere licencia? ¿Qué quiere? Su cédula profesional para que acredite lo que sea. Ah, si no caigo entonces en falsedad de declaraciones, entendí. Aquí tiene usted. ¿Hacia dónde se dirige? A San Cristóbal. A San Cristóbal de las Casas. Voy a tener una plática hoy con mis alumnos, con mis amigos. ¿Y usted qué va a hacer en la tarde? Finalmente el policía, de verdad, y esto lo digo ya porque ya está, a mí me encontraba molesto. Y el policía me dice, ¿seguro es usted mexicano? ¿Cómo hacerle entender que no puedo comer si no es con salsa verde este güey? Se los escribo, cerca de 1,85 de estatura del Policía Federal, de piel morena, de pelo rizado, ¿sí? La dentadura muy blanca, la gente medio cacarizo, pero yo no tengo nada en contra de los ¿cómo le dicen? De los negros, pero sí me van a preguntar, ¿y usted dónde es? Tiene más bien fachada, así como de Yanga, Veracruz. No me dio respuesta, tomé mis cosas, subí, seguí caminando. Y dije, bueno, ¿será la aportación de cara prohibida? O este güey quería conocerme. No me quedaba más dudas en este caso. Y bueno, a todo esto estoy precisamente criticando, con esta plática con ustedes, estoy criticando la falta de capacidad que tienen los cuerpos de seguridad, incluso para la investigación de las personas, y la actividad ilícita que muestran, desde luego, al molestarme como persona en mi paso. Yo no tengo que ser molestado por ninguna autoridad si no hay una justificación para ello. Si no hay una justificación para ello. Ahora bien, el artículo 16 constitucional dice que cuando se trata de actividades revisoras de carácter fiscal y de los actos de policía y buen gobierno,
bueno, pues tengo que permitir la molestia por parte del agente del Estado. Pero para ello también debe haber un reglamento, ¿no?, que señale en qué casos puede ser una molestada. Y a todo esto, bueno, pues solamente para concluir les quiero platicar rápido algunos casos prácticos de nuestro derecho penal, desde luego con un ejemplo de las copias. Un joven de 21 años en Santa Marta de Tormes, Salamanca, atropella mortalmente a una persona. Tienen una discusión adentro de un bar, se golpean por cuestión de amores, salen los dos a la calle expulsados por la agente de seguridad, mientras uno de ellos se va a su vehículo, el otro se queda platicando con los amigos a media calle, y el que sube el vehículo dirige el vehículo dolorosamente hacia él, lo atropella y le causa la muerte. Huye, llega a su casa, y es la madre la que le dice: yo no te permito esto, vamos a la policía. Y lo llama a la policía. En principio, ¿qué seguridad puede tener esta ciudadana española de llevar a su hijo ante la policía? Esto ya habla de que ya debe haber una seguridad en estos órganos, ¿no? Pues fíjense la seguridad. La persona llega, se presenta, demuestra que tiene domicilio fijo, demuestra que es hijo de familia, que se volvió turbia su mente con este evento, y le fijan una fianza de 10.000 euros y se va a su casa en libertad a seguir el proceso. Segundo caso, un chico mexicano, alcoholizado, sí, de buen nivel, huye de estos llamados alcoholímetros, que yo estoy de acuerdo con ellos. Todo lo que sea para favorecer la seguridad de los ciudadanos debe servir. El alcoholímetro, estoy de acuerdo en que exista, a pesar de que muchos me dirán: oye, es que es una retención, pero ni hablar, o sea, también las inyecciones duelen y si vacunan sirven de algo. Este muchacho trata de huir, y mientras un policía, sintiendo desde luego el personaje de algún programa televisivo, se monta en el cofre, se estrella, lo peor, en contra del estatua de su santidad Juan Pablo II, y le causa la muerte. El muchacho, miren ustedes, es internado 10 meses y obtienes por fin su libertad. Mi cuestionamiento es si realmente hubo dolo en el muchacho de matar, hubo dolo en quitarse al policía de encima, o hubo imprudencia en no respetar a la autoridad, el cumplimiento del deber objetivo legal. Ante todas estas circunstancias, a mí me queda muy claro que el principal punto es que este muchacho no tenía la capacidad de decidir en ese momento de realización. Punto 1. Y punto número 2, teníamos el antecedente de los retenes ficticios. Había que hacer un análisis antes de si el retén que estaba colocado cumplía con la norma de retén, y no que fueran únicamente 3 patrullas paradas con 6 sujetos vestidos o disfrazados, ¿por qué no?, de policías. Ante todas estas situaciones, creo que la investigación de un hecho requiere no tan solo del análisis de la conducta y el resultado objetivo, sino del estudio y la apreciación de las circunstancias que pueden dar lugar para su comisión, y así tener entonces por cumplida la llamada imputación objetiva del hecho. Claro que el factor no es una causalidad, ni se trata de un análisis puro de finalidad. Estamos hablando, desde luego, de un análisis de creación o control de riesgos, que son figuras, desde luego, que están actualizadas a la sociedad a la que hoy pertenecemos, no a la causalidad de 1929 y 31, ni a la finalidad de la reforma de 1993. La sociedad es distinta. Somos generadores o controladores de riesgo. Tenemos que aceptarlo. Y tenemos que aceptarlo. Por último, una persona sale de un bar después de haber tomado 6 cervezas, en España también, en la ciudad de Sevilla. Desde luego, ya con el antecedente de ser portador de cara prohibida, un muchacho de Guanajuato, estudiante de doctorado en la Universidad de allá. Y resulta que el hombre abre un vehículo particular, las
puertas baja una mujer de cerca de unos 75 de estatura, con unos jeans bien ajustados. Una chava le dice: oye tú, empleando la palabrería común allá en la sociedad española, oye tú, moreno, ¿qué estás molestando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estás creyendo? Entonces, cuando la ve venir y ve que viene a agredirlo, ¿sí?, ella inmediatamente saca un arma. Y él lo que hace es, pues, serás mujer, estarás guapa, vienes bien entalladita, como dice Julio Preciado, pero la bofetada sí te la doy. Y le dio la bofetada, suficiente para que ella soltara el arma y cayera hacia atrás. Baja un monstruo que venía con ella, un varón de cerca de 1,85 de estatura, fuerte, fornido, policía, pero vestido de civil. Y entre los dos someten a este muchacho mexicano de Guanajuato, lo golpean y le imputan tentativa de homicidio y desacato a la autoridad. En principio, claro que son autoridades ellos, eran policías, claro, pero no venían identificados como tales ni en vehículo oficial. Yo no puedo adivinar. Si hay algo que yo no tengo y seguramente ustedes tampoco, es la capacidad o la facultad de, no sé, la hechicería para conocer el futuro o saber quién es la persona con la que estoy hablando. Entonces no puede haber desacato de autoridad cuando no se cumple con el elemento normativo de que la persona se haya presentado como una autoridad, aunque estuviera ejerciendo la autoridad. Es que eran policías disfrazados, eran policías ocultos, secretos, de investigación. Pues eso lo sabrán en su casa y ellos. Y bueno, entonces no lo pueden acusar de desacato de la autoridad. Al menos en representación no he incumplido ninguno de los mandatos de autoridad. Segundo, ¿por qué tentativa de homicidio? Bueno, porque dice la policía, la mujer, que este hombre, este mexicano, tomó el arma y la dirigió a su cabeza e intentó dispararle en 3 veces. Pero como tenía seguro el arma, no le disparó. A mí me parece ridículo. Me parece ridículo. Después de haber visto el caso de que un ciudadano español a otro lo mata con el vehículo, si lo mata, no hay tentativa de homicidio, lo matan. Y ahora a este sujeto le imputan que intentó matar a los policías. Para empezar, no eran policías, que es lo que agrava un poco el tipo. No hay desacato de autoridad, ¿verdad? Pero lo sentencian a 8 años y con mucho beneficio ahora le imponen una rebaja la condena de 6 años y poco. ¿Sí? A mí me parece que los modelos de justicia son a modo. Y el sistema de justicia penal en México no puede ser a modo. No puede ser a modo, en ninguna parte del mundo. Que haya una reforma de carácter constitucional, habrá que ver si tanto parche en la Constitución la vuelve eficaz o la vuelve eficiente. Creo que los ciudadanos, los buenos ciudadanos, como somos todos nosotros, realmente no necesitamos una legislación que sea compatible incluso de la sociedad decente. Yo no estoy de acuerdo con una Constitución que se ha vuelto auténticamente en un instrumento procesal por toda la característica de adjetivización que se hizo de las garantías individuales. Yo no estoy de acuerdo que una Constitución tenga ningún rasgo adjetivo. Es una norma suprema y debe de ser, desde luego, con un contenido puramente subjetivo. Las garantías individuales son derechos públicos subjetivos y no tienen por qué estar adjetivizadas de ninguna manera. Solamente me quiero despedir de todos ustedes diciéndoles que ante palo dado ni Dios lo quita, hay que entrarle a la reforma, hay que entrarle a las actuaciones procesales con capacidad, con argumentación, con preparación, pero desde luego recuerden ustedes que entre más estudien, entre más capacitación logremos, entre más entendamos el contenido realmente de la teoría del delito y de la pragmática del delito, desde luego, vamos a tener mejores éxitos del lado que estemos, del Ministerio Público, de los defensores o como jueces. Si son agentes del Ministerio Público, una súplica, pruebas lícitas. Si son jueces, valoración legal. Y si son defensores, honestidad. Maestro Jorge, rebelde sí, terrorista del derecho penal,
a veces. Pero su amigo por siempre, y allá nos vemos. Muchas gracias. Bien, sobradas las palabras, me resta más que solicitar para abrir esta pequeña ronda de preguntas y respuestas a los presentes. Si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer al doctor, para continuar en las salas. Adelante, por favor, su nombre y... Gracias. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Amador Falconi y uno de los comentarios que hizo usted cuando tocaba el asunto de la necesaria capacitación para los servidores públicos de Procuración de Justicia, ¿verdad? Y en el sentido de que mencionó usted, mi pregunta es si se debe considerar que la intervención de los derechos humanos en materia penal dentro de la intervención de las autoridades de Procuración de Justicia contribuye a la corrupción y a la no impartición de justicia. Sergio me dijo, perdón. Su nombre. Salvador, perdón, Salvador. Mire, no creo yo que los derechos humanos sean fuente de corrupción a nivel de procuración o de impartición de justicia. No, vamos, ni siquiera lo consideraría así. Creo que lo que hacen los derechos humanos, y esto lo voy a decir con toda claridad, espero no ofender a nadie, se han vuelto unos instrumentos amenazantes para el funcionario público en la investigación de los delitos. ¿Por qué? Porque derivado de estas actividades de los organismos de defensores de derechos humanos, desgraciadamente restringen la capacidad del investigador. Hay pruebas que son llamadas indignas, hay elementos, hay actuaciones que son llamados indignos. Yo estoy de acuerdo, no por eso estoy defendiendo que el Ministerio Público de alguna manera se vuelva un horrero de terror, no, de ninguna manera. Que se le capacite al Ministerio Público para que trate con dignidad, con educación y con legalidad, es una obligación, vaya, ¿sí? Que los organismos de derechos humanos estén pendientes a ver qué dice la víctima, qué dice el delincuente o la víctima de derechos humanos. Pues mire usted, eso me parece grave, porque cualquier persona que resulte imputado o que sea consignado por el Ministerio Público siempre tendrá de qué quejarse, siempre. Pongo como ejemplo, que estuvo desde luego liderada por un queridísimo amigo como todos ustedes, la Procuraduría de Justicia del Estado de Campeche. En el informe de actividades de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dice que fue el organismo que arrasó con las quejas y con las opiniones de este organismo de derechos humanos, las recomendaciones que agobiaron a la Procuraduría. ¿Sabe por qué? Porque la Procuraduría de Justicia del Estado de Campeche en el ejercicio anterior de gobierno sirvió. ¿Y sabe por qué sirvió? Porque se conocían alrededor de 300 averiguaciones previas a lo largo del mes. No se volvió desde luego una Procuraduría del órgano de terror, porque yo tenía la oportunidad de comer con el señor procurador en cualquier restaurante a 4 vientos, y la gente llegaba, lo saludaba e incluso le decía: oiga, muchas gracias, estamos muy bien, estamos seguros en Campeche. La muestra es que existen otras dependencias igual de Procuraduría que son absolutamente garantistas y se convierten de alguna manera en instrumentos también que favorecen a la delincuencia. Yo creo que habría que acotar y habría que hacer entender a los organismos de derechos humanos que las personas que se encuentren imputadas o investigadas por hecho ilícito tienen sus derechos humanos íntegros. Lo que tienen son sus garantías restringidas porque están sujetos a una investigación. Y en el marco de la Constitución habrá que respetar
el límite de esas garantías también, las facultades de conocimiento y de investigación de las autoridades, siempre manteniendo la integridad del derecho humano, ¿no? La dignidad, el trato. Eso es educación, eso es capacitación, y eso solamente se consigue con un buen funcionario público. A sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Si es amable, gracias. Un momento de... Buenas noches, mi nombre es Virginia Guadalupe, y oyendo el comentario que acaba usted de decir y oyendo también lo que el doctor Juan Jesús decía acerca de estas digamos, derechos que tiene la víctima o ofendido, que si bien es cierto no son muy reconocidos y por tanto pues tampoco respetados. He tenido la oportunidad en las últimas semanas ver algunos programas en los que se habla de que en este momento en el Senado se hicieron está mejor bien dicho, el proceso de una reforma al artículo primero constitucional, en el que se pretende integrar los derechos humanos como garantías individuales, pero reconocidos como tal, y no solamente tratando de entender que los derechos humanos están consagrados por la Constitución, sino que sea explícitamente, que los derechos humanos sean reconocidos. Yo quisiera, esto es a modo de comentario, y que usted me pudiera decir, ¿usted considera que si se aprobara esta reforma al artículo primero constitucional, de esa manera se podrían garantizar los derechos de las víctimas ofendidos, tomando en consideración que usted acaba de mencionar, si bien es cierto, los derechos humanos tienen mucho que ver en estos procesos, y se entiende que en vez de defender a las víctimas, defienden a los culpables, ¿no? Entonces, yo quisiera... A los probables responsables, tiene mucha razón. ¿Usted cree que de esa manera se podrían garantizar más, ya teniendo un rango constitucional? Pues mire, voy a ser repetitivo de otras participaciones que he tenido. El legislador es auténticamente un dechado de ignorancia. Los legisladores, tanto de los estados como los legisladores a nivel federal, no han hecho más que demostrar que lo que tienen son un grupo de, no todos, debe haber alguna excepción, ¿no? Es un grupo de personas que no tienen la capacidad para buscar un empleo por sus propias características y buscan obviamente el convencimiento a través del voto obtenido por la grilla, ¿sí? Claro, cuando asumen algunos este rango de legisladores, hacen propuestas que no precisamente son la coincidencia de una política criminal. Aquí voy a repetir las palabras del profesor González de la Vega, del René González de la Vega, que dice que se trata entonces de una criminal política. ¡Qué barbaridad! ¿Qué no sabrán los legisladores? Que la Constitución se cumple y no se litiga. ¿Qué no sabrán los legisladores? Que el hecho de hacer una mayor protección de derechos humanos habla de que en México entonces no tenemos actualmente derechos humanos. Cuando se le reconoce la característica de persona a la mujer, por ejemplo, año de 1953, ¿qué no sabría el legislador que fue parido por una mujer? Que su madre fue mujer, que seguramente tuvo hermanas mujeres, a lo mejor esposas, hijas mujeres, o yo no sé ellos, pero yo como Martín Urieta, los momentos más hermosos de mi vida han sido al lado de una mujer. Y a la mujer entonces no hace falta reconocerla a través de una legislación o de un verbo. La mujer es lo que quizás todos los varones hubiéramos querido ser para poder dar vida. Y lo único que podemos hacer es dar libertad. Entonces, contextualizar lo que es el derecho humano a nivel constitucional, pues mire usted, lo voy a decir muy claro, no serviría de nada
pero justifica la labor del Congreso. Y desde luego también la de los faltantes. Los derechos humanos son derechos humanos, nada más, y las garantías son derechos subjetivos públicos constitucionalizados. A sus órdenes. Doctor, muchas gracias por la plática muy ilustrativa, muy interesante. Bueno, por lo que puedo sacar de conclusión, estamos hablando de un nuevo sistema de justicia penal, pero con vicios muy añejos, lo que nos lleva a decir que se están trivializando el derecho penal, los derechos humanos, que a fin de cuentas no nos llevan a ningún lado. Y bueno, esto pues, es realmente preocupante. Usted habla también de una reforma. Lo que quiero saber es, al parecer, bueno, al parecer, los legisladores no litigan, ¿no? No litigan. Y bueno, lo que quiero saber es si hay alguna propuesta de reforma actualmente en el Congreso o ante el Congreso, y si no hay, bueno, pues, pienso que se debería presentar urgentemente. Sabemos que no hay interlocución entre la sociedad y los legisladores, pero ¿cuál puede ser una vía de solución? ¿Cómo plantearla? ¿Y qué tipo de reforma se necesitaría? Gracias. Muy bien, la solución no es más que haya honestidad y no corrupción. Corrupción es sobreponer los intereses personales sobre los de la comunidad. Corrupción es hacer lo que no estoy capacitado solo por mantener la chamba. Y yo creo que en la materia penal y en materia de derecho constitucional, quienes deben de estar encargados de realizar los proyectos legislativos son los especialistas en la materia. Y lo digo porque usted lo acaba también de señalar, los legisladores no litigan. No, desde luego. Claro que los legisladores no litigan, pero ¿sabe qué es lo más aberrante? Que hubo una serie de académicos, o que se dijeron académicos, que estaban en pro de la reforma, con todos sus vicios, solo por el hecho de ser directores de institutos de carácter penal. No recuerdo los nombres, por ahí me contaron algo, pero en este caso quiero decirle que esta persona que defendía verdaderamente de manera aferrada la reforma, una vez le cuestioné si él había litigado alguna vez en su vida. Y después de dar 2 o 3 evasivas, le repetí la pregunta, porque no sé como qué parte de la pregunta que te acabo de hacer no entendiste. ¿Sí? Bueno, pues no he litigado, no precisamente, pero yo he sido hombre Ministerio Público de lo Familiar. Me parece muy bien. Entonces, lo más cerca que has estado del reclusorio ha sido posiblemente comiendo tacos. Por lo que veo características de litigante en materia penal. Los que somos litigantes en materia penal, y muchos de ustedes lo han vivido seguramente también, no sé si les genere algún vicio ese olor a pinol y a creolina que sale de las rejas de práctica, ese olor a cera, ese olor a sudor, a trabajo. Es una mezcla que uno de mis hijos, es una bala, por cierto, tiene 20 años, y bueno, es buen partido, muchachos. Este chiquillo me dijo una ocasión cuando tenía apenas 7 años de edad, dice, oye padre, ¿a qué huele aquí? Le dije, bueno, pues mira, huele así, sí, no. Dice, aquí huele a olvido. A los 7 años de edad me dijo mi hijo que olía a olvido. Y hoy me refrendó esto mi maestro Paniagua Herrera, que dice que los penalistas también somos un poco filósofos, pero con eso se nace. El que es dragón también desde chiquito lo hace. Y que un pequeño diga que es olvido, esto también habla de que el derecho penal, a nivel de prisión preventiva y en cualquiera de sus formas, los derechos humanos, las garantías individuales, las normas penales, su imputación, su característica de probanza y todo, huelen a olvido. Y huelen a olvido, ¿por qué? Porque los que quieren renovar o decir que se trata de un nuevo, hombre, vamos a estrenar el sistema de justicia, pues han sido una bola de ignorantes que han únicamente justificado a través de un clamor de una política criminal equivocada, necesidades que ni siquiera ellos mismos conocen.
Y hablo directamente del ex gobernador del Estado de México, César Camacho, quien como legislador defendió denodadamente la reforma y la ley de extinción de dominio, etcétera, y todo. Vamos, si César, no sé si alguna vez haya sido detenido por una patrulla de tránsito, por lo menos, ¿no? Entonces, eso me causa enojo, fíjese. Eso me causa enojo. Y me causa enojo, ¿sabe qué? Me causa enojo la ignorancia. Me causa enojo la corrupción del desempleado con nivel, con características de grillo y un poquito de sabrosura, que anda buscando trabajo en los organismos públicos a través del voto, sin saber a dónde va. ¿Sí? Yo por eso digo, abogados a legislar, legisladores a estudiar derecho. A sus órdenes. Sí, doctor. Nuevamente soy yo, su servidor Amador Falconi. Es también muy importante lo que usted considere a partir de este comentario que voy a hacer. En materia de derechos humanos, que deriva de la Constitución, ¿verdad? Como un ente autónomo, eso ya queda a consideración, ¿verdad? Por la necesidad de vigilar que la autoridad pública cumpla con lo que establece el sistema jurídico, la ley y sus procedimientos. Me queda a mí claro que hay una cierta consideración dada, no sé por qué motivo, de que los organismos de derechos humanos, públicos o particulares, defienden a los delincuentes, tomando en consideración que si hay deficiencias en la administración y procuración de justicia por falta de capacitación, por falta de ética, por corrupción, por tantas cosas, se requiera un organismo que verifique que el servidor público se sujete a lo que determina la ley. La referencia en términos generales, para no entrarme mucho al tema, es en función de lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y que firma México como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas para su cumplimiento, que da rango constitucional a la intervención de las comisiones de los derechos humanos. Ahora, si en función de la parte orgánica del funcionamiento de las comisiones no deje convencida a la gente, a la población, a los gobernados, por las condiciones en que interviene la comisión, ¿verdad? Y que al final, en cuanto a resultados, deje en manos de la misma autoridad el cumplimiento, ¿verdad?, establecida por la omisión que generó la intervención de la comisión. Pero, acaso, el fondo es que por la omisión, falta de capacitación, corrupción de la autoridad, genere una gran cantidad de injusticias, pero no solamente a los delincuentes, sino a la población en general, porque se sabe, por ejemplo, que en determinadas regiones las cárceles están llenas, no en su totalidad, una gran cantidad de ciudadanos que por procedimientos oscuros, irregulares, omisivos, se encuentran privados de su libertad. Aquí la pregunta es, ¿por qué esa consideración de que las comisiones de derechos humanos, en todo caso, limitan la intervención de la autoridad, como si de manera anticipada consideráramos objetivamente que la autoridad actúa de manera eficiente, si estamos criticando lo contrario? Gracias. Mire, desde luego, para entrar en pronta solución a esto, existen los órganos de control interno en las instituciones para que revisen las anomalías de esas autoridades. Existen las contralorías, desde luego también, y sí tienen características vinculatorias. Derechos humanos no la tienen, y ese es su fracaso. Entonces se vuelven autoridades de papel. Al ser autoridades de papel, y que no tienen ningún tipo de registro vinculatorio sus soluciones, pues efectivamente solamente sirven para hacer burla
al funcionario que es recomendado. No tiene ningún otro efecto. Entonces, que se lleven ahora a la pretendida colocación constitucional, a mí me parece que no es necesario colocarlos como tal, sino mantener el cumplimiento absoluto de las garantías individuales. Es más que suficiente. Y desde luego, si solamente lo que se pretende aquí es cumplir un compromiso internacional, pues perdóneme usted, pero a mí los eventos internacionales para cumplir compromisos como fue la Convención de Palermo, la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de la Prevención del Lavado o Blanqueo de Capitales, pues mire, usted no ha servido más para que nuestros funcionarios viajen, ¿sí? Para que se creen los compromisos y después para que no se cumplan. Para que no se cumplan. Entonces, yo creo que cada quien conoce los problemas de su región, cada quien, desde luego, es víctima de los problemas de su región, y que las soluciones deben estar entonces tropicalizadas. Eso es lo que a mí me surge como idea de solución. Le prometo a usted que el día que sea funcionario público voy a poner especial atención en que las personas cumplan con su función debidamente, y le juro a usted que no voy a durar 3 días. Desgraciadamente, pero al menos desde la plataforma que estoy, bueno, pues la capacitación, ¿no? La humanización y desde luego también la exigencia del alumno para que se capacite como tal. Gracias, doctor. Vamos a una pregunta más y iremos a las preguntas de la sala. Gracias. Doctor, mi nombre es Víctor López Guzmán. ¿Existirá un buen funcionario mientras el pueblo participa en la corrupción? ¿Qué se puede hacer en ese aspecto? Para evitar la corrupción, habla usted para evitar la corrupción. Bueno, lo primero que hay que hacer es conceptualizarla. Corrupción tiene un concepto tan absurdo, tan abstracto, que es estar podrido, ¿sí? La corrupción es lo que se pudre. Ahora bien, en una intención, desde luego, de empezar por el principio, mi tesis de doctorado en administración pública fue precisamente la naturaleza jurídico-penal de la corrupción, y propuse un concepto que es la superposición de los intereses personales sobre los de una comunidad, sin importar. Es corrupto el que trabaja donde no sabe. Es corrupto el que hasta dentro de casa, cuando los padres queremos descansar, decirles a los hijos que no hagan ruido. Es corrupto negarles un permiso a los hijos de salida porque queremos ese día acostarnos temprano. Es corrupto, desde luego, en lugar de dar la hora de clases, dar 50 minutos. Porque viene el mérito de la salud. Es corrupto el alumno que copia y pega la tarea. Y de ahí podemos seguir con una serie de datos que al menos, para de alguna manera concentrar, habría que especificar qué comportamientos importa la corrupción política y qué comportamientos importa la corrupción económica. Desde luego hay un principio dualista que dice que para que exista la corrupción se requieren de 2 personas. Yo soy totalmente opuesto a este principio dualista y voy al principio subjetivo que dice que la corrupción está en cada persona. Como en algunos sexenios se decía, la corrupción somos todos. No, la corrupción es cada uno. ¿Y qué manera tiene usted de evitarla, al menos mientras no se legisle sobre tal? Le voy a dar un consejo a usted en lo personal y desde luego a todos mis amigos. Reconozcan lo que es corrupto y no lo hagan. Por ahí empezamos. Gracias, maestro. Bien, pasamos micrófonos a las salas. Creo que sí, hay ¿Está preparados los enlaces? Bien. Sala 1, comentarios, preguntas. Sala 1, ningún comentario. Sala 2. Si hay una pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor.
usted mencionaba que en el conocimiento de la investigación debe hacerse de frente. Al hacerse de frente, me imagino que se habla entre el probable responsable y la víctima. La pregunta es, ¿dónde dejaríamos o dejaría el derecho subjetivo público de la protección del victimario, en este caso su identidad? La protección de la identidad de la víctima. Ya, bien. Sí, es muy interesante su pregunta porque de alguna manera me va a permitir aclarar esto. El hablar de una investigación de frente, esto significa que el Ministerio Público que va a realizar la consignación o el ejercicio, ¿sí?, sea el que tome las entrevistas o declaraciones de las partes a nivel de investigación y que el juez sea desde luego también el que dé la frente, el trato, a quien es el imputado y a quien resulta víctima y acusador en el nivel de instrucción. Y desde luego también, fíjese usted que nada es más terrible en un sistema de justicia democrático que el cobarde que afirma hechos sin querer afirmarlos de frente al que considera autor. Así que cuando hablo de testigos protegidos, cuando hablo de delatores anónimos, cuando hablo incluso de las víctimas de hechos ilícitos, nada puede dar mejor satisfacción que decirle al desgraciado que se volvió delincuente frente a nosotros que él es el responsable de la lesión a nivel jurídico, y decírselo con claridad, con valor, porque en ese momento estoy seguro que tengo la justicia de mi lado. No se hace en muchos casos. ¿Por qué? Bueno, porque esos vacíos legales, ese pantano del que hablábamos y estas flores que se van a secar muy pronto y que van a dar lugar a otra contrarreforma en la materia dentro de 4 o 5 años, ¿sí? Esto, fíjese usted que no se hace también por la cuestión de que se corre el riesgo de que un mal trabajo del Ministerio Público del Poder Judicial los pongan en libertad y después vengan a cobrarse la afrenta. Eso es. Creo que, vuelvo al punto, todo es capacitación, todo es buen cumplimiento de procuración y de impartición de justicia. Y por otro lado, desde luego que hay figuras que deben de desaparecer, como en algunos supuestos de delitos de querella. El Ministerio Público, desde el primer momento que conoce de que se está cometiendo dicho ilícito, no necesita de delatores, ni de abrir inmediatamente averiguaciones, que también es un problema de la reglamentación ministerial. Es investigador. Y apoyado de la policía ministerial debe acudir al lugar de inmediato y sorprender a los que estén cometiendo el ilícito en flagrancia. Pero en algunas ocasiones, pues el Ministerio Público no está. En otras ocasiones el Ministerio Público está descansando porque la jornada es muy larga, de 24 por 48. En otras ocasiones está tomando sus sagrados alimentos, ¿sí? Entonces, todo eso también es corrupción. Y volvemos a caer en que nada es más hermoso que la justicia de frente y que la responsabilidad sea probada. Soy defensor en materia penal, pero si usted me llegara a preguntar también, y me voy a hacer la pregunta por mí mismo, si yo he perdido algún asunto en mi vida, yo le voy a decir a usted que no. Porque a quien han sentenciado, yo estoy convencido que tiene responsabilidad penal. Y mi defensa se constituye no en vender libertades, no tampoco en obtener absoluciones. Yo no soy vendedor de absoluciones. Soy un garante de las garantías del imputado desde el lado de la defensa. Y lo único que pretendo es que se le imponga la sanción justa y que si no ha cometido el delito porque falta alguno de los elementos, desde luego no se le condene injustamente. Esa es mi función. Por su respuesta, gracias. A sus órdenes, señor.